Bien, vamos a ver en este vídeo las otras operaciones con funciones, como son la función compuesta o la composición de funciones, ¿vale? Y la función inversa, ¿vale? Bien, la composición de funciones se escribe así. Imaginamos que tenemos dos funciones, ¿vale? Entonces, la composición de funciones, ¿vale?, es igual a la primera, esto de aquí. ¿Qué significa? F de x significa una función de x, ¿vale? Por ejemplo, tenemos x cuadrado, esta de aquí, f de x, ¿vale? Bien, entonces g compuesto con f, porque esto se lee por alguna razón al contrario de cómo se escribe, g compuesto con f es la función f, pero donde tenemos una x, lo que tenemos que poner es la función g de x, ¿vale? Si g de x es esta, en nuestro ejemplo, f de g de x será x cuadrado tenemos, ¿no? Pues será g de x al cuadrado menos g de x. ¿Veis la relación? X, f de x, x cuadrado menos x. F de g de x al cuadrado menos g de x. ¿Vale? Así con todas las funciones que queramos componer. Por ejemplo, entonces, g de x es este de aquí, pues pondremos 2 partido de x menos 2 todo al cuadrado menos g de x. Es decir, 4 partido de x menos 2 al cuadrado menos 2 partido de x menos 2, que si lo juntamos, mínimo común múltiplo de los denominadores será x menos 2 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado entre x menos 2 al cuadrado, 1 por 4, 4, menos x menos 2 al cuadrado entre x menos 2, queda x menos 2 por 2, pues 2x menos 4, ya que el 2 multiplica el x menos 2. ¿Vale? Quitamos el paréntesis cambiando todo de signo. Los 4 se van. Y esto será la función compuesta, es decir, g compuesto con f, este de aquí. ¿Vale? Bien. Es así siempre. Por ejemplo, si queremos hacer el contrario, f compuesto con g, ¿vale?, será g de f de x. Es decir, cogemos g, que es esto, será 2 partido de f de x menos 2. Es decir, 2 partido de x cuadrado menos x menos 2. Porque f de x es x cuadrado menos x. Y aquí poco se puede hacer, así que quedaría así. ¿De acuerdo? Bien, en general, como veis, la composición en ambos sentidos no coincide. Es decir, que en general se cumple esto. ¿De acuerdo? Y por último, la función inversa. La función inversa, ¿vale?, se expresa si tengo una función f de x, ¿vale? La función inversa se expresará así, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cómo se calcula la función inversa? ¿Vale? Bien, vamos a calcular, por ejemplo, g menos 1. ¿Vale? No todas las funciones tienen función inversa, ¿vale? No todas. G menos 1 de x es igual a... Lo que se hace es, lo primero, ponemos... ¿Cómo se calcula? Ponemos la función con y. En el primer paso. Segundo paso, cambio las y con las x. Es decir, donde pone y pongo x y donde pongo x pongo y. Y en el siguiente paso despejo la y
y menos 2 pasará multiplicando al otro miembro, quito el paréntesis, x por y, xy, menos 2 por x, 2x igual a 2. El 2 dejo la y sola, con lo cual lo primero que hago es pasar sumando el 2x, y ahora lo paso dividiendo el x para dejar la y sola. Vale, y ahora esta y que he despejado es directamente f menos 1 de x. ¿De acuerdo? Entonces, de la función 2 partido x menos 2, vale, su función inversa será este de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es la función inversa realmente? ¿Vale? Pues la función inversa significa que si yo en f de x, ¿vale? Si sustituyo el x por un número, me da un resultado, ¿vale? Pues si yo sustituyo la función inversa por este resultado, me dará el de aquí. Por ejemplo, vamos a hacer aquí f de 1 es igual, sustituyo aquí el 1, 2 partido de 1 menos 2, que es 2 partido de menos 1, que es menos 2. Con lo cual, si yo en la función inversa hago f menos 1 de menos 2, 2 más 2 por menos 2 partido de menos 2 es aquí no más 2x f de menos 2 será 2 más 2 por menos 2, 2 menos 4 partido de menos 2, que es igual a 2. Vale, f de menos 1, perdón, 1, 2 menos 4, que es menos 2, entre menos 2 es 1, es decir, este de aquí. Un momentito, vamos a hacer las cosas bien. F de 1 era 2 partido de 1 menos 2, que es menos 2, ¿vale? Entonces si yo hago f de menos 2, f menos la imagen de la función inversa, el resultado me da 1, que era el número que habíamos puesto al principio, ¿de acuerdo? Y así con todos, ¿de acuerdo? Gráficamente, ¿qué significa? Significa que la gráfica, ¿vale?, de la función y de su inversa son simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante, es decir, son simétricas respecto de esta recta. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, vamos a poner estas dos funciones y lo vamos a ver, ¿de acuerdo? 2 partido de x menos 2, vamos a GeoGebra. El ratón. Vale. Dos partido de x menos 2 y la función inversa, que es 2 más 2x partido de x. 2 más 2x, 2 más 2x
dividido entre, hemos dicho, x. Vaya hombre. Dividido entre x. ¿Vale? Bien. Vamos a dibujar la recta y igual a x. ¿De acuerdo? Bien. A lo mejor esta no se ve muy bien, pero bueno. La función gris es la original. Veis que tenéis esto y esto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, básicamente lo que podéis ver, o sea, se puede ver es que cada punto de la función gris, su simétrico con respecto a la recta morada, por ejemplo, este punto, si hace simétrico es este. De este punto, si hace simétrico es este. De este punto, si hace simétrico es este, ¿vale? De este punto es simétrico respecto de la recta igual a x, ¿vale? Eso es el significado, es decir, que la gráfica de una función, ¿vale? Tengo la gráfica de una función que sería la gris, pues la gráfica de su función inversica es la simétrica respecto de la recta igual a x siempre, ¿vale? Bien, entonces que quedase con la inversa de cómo se calcula, ¿vale? Y qué significa. Y la composición de funciones lo mismo.